Hola, muy buenos días. Es un gusto estar contigo esta mañana. Continuando con el plan de reactivación económica en la entidad impulsada por el gobernador Mauricio Vila Dosal, seguimos implementando acciones a distancia en beneficio de los buscadores de empleo. Por tal motivo, el Servicio Nacional de Empleo de Yucatán te da la más cordial bienvenida a una nueva edición del taller virtual para buscadores de empleo. En este módulo trataremos la entrevista laboral, con la finalidad de brindarte las mejores herramientas en tu búsqueda de trabajo. De las distintas herramientas utilizadas en el proceso de selección, la entrevista de trabajo es la más empleada, ya que es la fase en donde podrás proyectar no solo una imagen correcta, sino también tus habilidades y fortalezas, que serán de gran valor para el reclutador al momento de decidir a quién contratar. En ese sentido, hoy te presentamos en este módulo las técnicas, tips y recomendaciones adecuadas para enfrentar una entrevista laboral con éxito. Estoy segura que tu preparación para la entrevista será un factor determinante y hará la diferencia. De igual manera, aprovecho este espacio para agradecer que sigas reforzando las medidas de seguridad e higiene con responsabilidad y solidaridad para salir adelante. A continuación, te dejo con la licenciada Anaí Gamboa y la licenciada Cintia Camas, quienes estarán a cargo de la impartición de este módulo. Que tengas un excelente día. Hola, muy buenas tardes. Soy la licenciada Anaí Gamboa, facilitadora laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. Bienvenidos a este tercer módulo, la entrevista laboral. El día de hoy nuevamente nos acompaña la licenciada Cintia Camas. Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes. Esperando que les sirvan las herramientas que les proporcionaremos para cuando ustedes acudan a una entrevista. Hoy en día, por los cambios a los que nos enfrentamos, tanto las empresas como los buscadores de empleo, nos vemos en la necesidad de implementar nuevas técnicas en los procesos al momento de buscar u ofrecer un empleo. Unos de esos cambios se viven en el proceso de la entrevista laboral. Es por eso que te proporcionaremos información útil y que debes conocer acerca de la misma. Abordaremos la entrevista desde 3 momentos: el antes, el durante y el después. ¿Existen ciertos tips antes de ir a una entrevista? Por supuesto, y es lo que vamos a ver en este momento. Primer punto, ¿qué debemos de hacer? Analiza el empleo. ¿Por qué es importante analizar la vacante? ¿Realmente cumple las expectativas? ¿Es lo que nosotros estamos buscando? Es lo que primero debemos de pensar al momento de ver una vacante. Por eso es importante analizar si realmente cumple tus expectativas. Punto número 2. Asegúrate que cumples los requisitos que la empresa busca, ¿sí? Si eres una persona que no cumple los requisitos, por ejemplo, en edad, en sexo, en nivel de estudios, no es necesario que mandes tu currículum, ¿sí? Algunas empresas colocan postularse solamente si cumples con los requisitos, ¿sí? Entonces, por eso es importante analizar esta parte también, asegurarnos que estemos cumpliendo con lo que la empresa está buscando. Como siguiente punto es investiga a la empresa. Necesitamos conocer a qué empresa nos vamos a postular. Primero que nada es buscar si realmente existe, dónde se ubica, cuál es el giro de la empresa, ¿sí? Todos los datos de interés que te va a dar a ti una pauta para saber si realmente es lo que tú estás esperando, ¿sí? Hay nombres que se colocan que realmente desconocemos. Entonces, este proceso, esta parte del proceso de la entrevista te va a ayudar a conocer a qué empresa te estás postulando. E incluso algo que les recomiendo a los buscadores de empleo es que también revisen cuál es la misión, la visión, por supuesto, los valores de la empresa, sí, para que ya sepan bien a dónde están yendo. Definitivamente. Esto te ayuda a saber si vas a encajar en el lugar en donde vas a buscar el empleo, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda bastante.
El siguiente punto es preparar la documentación. ¿Para qué nos sirve esta parte? ¿Sí? Necesitamos tener nuestro currículum actualizado, por supuesto, y cierta documentación que posiblemente te pueden solicitar en la entrevista, como es acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio. Aquí es importante decir que en cuestión del comprobante de domicilio debe de ser lo más actual posible, de preferencia que no pase más de 3 meses de antigüedad. Puede ser agua, luz o teléfono, ¿sí? Entonces, estos son los documentos, además de tu credencial de lector, cartas de recomendación, que eso te abona puntos al momento de revisarlo en un reclutador. Las cartas de recomendación, ¿cuáles nos recomendaría? ¿Las profesionales, las personales o tener ambas? Lo más conveniente es tener ambas. Algunas empresas solamente te solicitan las laborales, pero hay otras que te piden, por ejemplo, 2 laborales y 2 personales. Entonces sí es importante tenerlas. A veces me han preguntado si las cartas de recomendación muy antiguas tienen validez. Por supuesto, si estuvo dentro de tu experiencia, tiene validez, no importa hace cuánto que te la hayan entregado, ¿sí? Pero sí deben de tener, de preferencia, estar membretadas, con la firma, algún teléfono, porque para las referencias laborales. Claro. Así es. Hay que revisar nuestro currículum. Como mencionamos, debemos de tenerlo actualizado, ¿sí? Colocar los datos los más actuales, por ejemplo, tu teléfono, que no hayas cambiado porque eso te resta. O sea, pongamos que eres la persona indicada y al momento de llamar resulta que el teléfono ya está fuera de servicio, ¿no? Entonces, tener el teléfono correcto, el correo, de preferencia colocar 2 o 3 números telefónicos, el correo, ¿sí? Todo esto tiene que estar al día, así como tu experiencia laboral. Igual he visto que a veces en la solicitud de empleo dice un teléfono y en el currículum otro. Exactamente. Entonces a eso nos referimos, con tener todos tus datos al día. Así es. Otros puntos que nos van a ayudar también en esta parte de la entrevista laboral es preparar ciertas preguntas que a veces pues nos puede sacar de nuestro confort, que no estamos preparados para contestar. Por ejemplo, ¿cuál es mi meta en la vida? Ni lo teníamos preparado y nos los preguntan. Entonces, este tipo de preguntas pues te van a ayudar a hacerlo antes de prepararte y tener a lo mejor un speech que te pueda ayudar ya para el proceso de la Otra es, ¿qué esperas en 5 años? ¿Cómo Exactamente, te visualizas? cómo te visualizas, qué habilidades poseo, qué virtudes, en qué soy más hábil, a lo mejor debilidades y fortalezas. Más bien enfocarnos en este tipo de preguntas, prepararnos para esto. Así es. Un punto muy importante es analizar la ruta de la empresa, ¿sí? Esto te va a ayudar a medir los tiempos. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Desde qué horas tengo que salir de casa? A lo mejor, ¿qué rutas me pueden llevar ahí? Todo esto con tiempo para que llegues al lugar en un momento justo, porque la impuntualidad, acuérdese que eso no habla bien de una persona. Claro, y las sedes igual, ¿no? Porque hay empresas que tienen varias sedes en diferentes localizaciones. Así es, entonces tenemos que buscar localizar la zona en donde va a ser tu entrevista. Otro punto es: escoge la vestimenta que vas a llevar el día de la entrevista.
con anticipación. Todo esto que estamos diciendo es para ahorrar tiempo, para evitar errores, detalles. Ya buscando tu vestimenta, tienes que pues coordinarla, llevarla adecuada al puesto que vas a solicitar. Y todo esto, pues, como te comento, te ahorra tiempo. Bien. Así es. Entonces, dejarlo de preferencia un día antes. Esta es la que voy a llevar el día de la entrevista y esto pues te ahorra tiempo. Así es. Prepárate temprano. Tienes que comer, tienes que asearte, tienes que bañarte, o sea, tienes que hacer todo este proceso antes de. Así es. Y como último punto, sabemos que esto es algo complicado, va a ser algo nuevo, causa incertidumbre. ¿Qué me van a preguntar? ¿Cómo va a ser la empresa? ¿Qué tipo de preguntas me van a hacer? ¿Cubro o no cubro el perfil? Causa incertidumbre, nerviosismo, pero hay que proyectar seguridad. Hay que tranquilizarnos y hay que ser positivos en que todo esto va a ser para bien y va a haber algo exitoso en mi entrevista. Así es, me han preguntado varias veces los buscadores de empleo que cómo pueden saber al momento de la entrevista cómo conducirse con el reclutador, que porque un reclutador es de una manera y otro es de otra, según la personalidad de cada definitivamente. reclutador. Así es. Pero pues para eso es importante lo que usted comentaba de las preguntas, ¿no? Tener como que el análisis previo de las preguntas que responderían ellos en caso de... Definitivamente. Ahorita los vamos a guiar, les vamos a dar alguna información de ciertas preguntas que te puedan ayudar a ti como buscador de empleo para estar ese día mejor preparado, tener todo el speech como les menciono y que te pueden ir guiando a algo positivo, ¿sí? Entonces son las preguntas que nosotros tenemos que dominar como buscadores de empleo. Sí, primer pregunta, háblame de ti, ¿sí? Este punto a veces nos los preguntan los reclutadores y dices, ¿qué voy a hablar de mí? No estamos preguntando de tu vida personal, más bien es a la parte profesional. ¿Quién eres? ¿Qué esperas? ¿Cómo te vas a conducir? Porque en esa parte ellos deciden si realmente es lo que están buscando, ¿verdad? Entonces, al momento de preguntar, háblame de ti, es el momento de decir cómo soy yo como profesional y qué es lo que van a obtener al momento de contratar. O sea, ¿qué tan valioso soy para la empresa? Exactamente, así es. La siguiente pregunta es, ¿por qué estás buscando trabajo? ¿O por qué dejaste tu empleo anterior? Ojo, muy importante. Algo que nos resta puntos es hablar mal de la empresa o del jefe anterior. Exactamente. Entonces, hay que enfocarnos en cuáles van a ser nuestras metas, nuestros retos, ¿sí? Y hablar de que estoy buscando empleo a lo mejor por crecimiento, por un desarrollo, por un aprendizaje. Es válido decir que es un crecimiento, estoy buscando un crecimiento económico, ¿sí? Es válido, pero lo que no es válido es decir, me estoy quitando de la empresa porque es así todo lo negativo. Claro. Eso nos resta puntos. Que sea de manera objetiva, ¿no? El definitivamente. Explicar las razones. Así es. Lo que sí es válido es decir, a lo mejor no el empleo anterior no cubrió mis expectativas. ¿Sí? Estás hablando de ti, de tu resultado como persona, pero no estás hablando mal de la empresa donde estuviste. ¿Y sobre el sueldo, qué recomienda usted, licenciada? Decirlo, preguntar qué sueldo voy a ganar desde el inicio de la entrevista. No es recomendable al 100% porque es tu primera entrevista, ¿sí? Vamos a darle la pauta al reclutador, que sea la persona que te dé la información
adecuada de la vacante. Posiblemente tengas alguna segunda entrevista o ya la entrevista final, porque en algunas vacantes tienen un proceso un poquito más amplio, ¿verdad? O puedan participar en la entrevista una segunda o tercera persona más. Entonces vamos a darle la pauta, primero que nada, al reclutador, a la segunda entrevista o al momento de terminar esta entrevista, que llegue el momento de las preguntas o que sea la persona que te diga pues todos lo que te ofrezca la empresa. Así Para es. eso también considero que es importante sentir la entrevista como un diálogo. Definitivamente. Y no como un interrogatorio. Sí, eso te hace que la entrevista sea más relajada, no tan presionada y que no te sientas nervioso. Definitivamente. Otra pregunta que te hacen es, ¿cuál es tu mayor defecto? Eso nos cuesta mucho a las personas decir, ¿cuál es mi defecto? No tengo, no encuentro, ¿no? Entonces, hay que prepararnos. Es válido decir, pues, soy impuntual, o sea, hay que reconocer también, sí, pero también hay que trabajar, pero hay que dar la pauta del pero, pongo siempre todo mi empeño para cumplir con los horarios, para ser responsable, para esto, o sea, por eso te preguntan cuáles son tus defectos, para saber cómo los contrarrestas. También las áreas de oportunidad, Exactamente. ¿no? De cómo mejorar esos defectos. Definitivamente. Entonces, esa es otra de las preguntas. También está, ¿por qué duraste tan poco en el empleo anterior? ¿Sí? Siempre los reclutadores vemos esa parte de la estabilidad del trabajador. Entonces, por eso se pregunta, porque queremos que el candidato perdure mucho tiempo en la empresa y que no sea echar en saco roto, porque se les invierte tiempo, espacio, dinero al candidato. Entonces, por eso se busca la estabilidad del trabajador. Entonces, esa es una de las preguntas que te hacen por qué duraste tan poco tiempo, y como te comento, es válido decir que la empresa anterior no cumplió con tus expectativas o esperabas a lo mejor un aprendizaje mayor y no lo hubo, por eso estás buscando una oportunidad más. Y es por eso que se aconseja, ¿no? al trabajador, quédate en esa empresa por cuando menos un año, ¿no? Exacto. Para que no se vea en el currículum que solo estuvo meses. Sí, definitivamente afecta mucho los cortos lapsos de un empleo a otro. Definitivamente no es recomendable. Lo más sano son saltos por crecimiento de aproximadamente año y medio, 2 años, que es lo que habla de una persona estable, ¿sí? Y que realmente sea por eso, por crecimiento, por una mejor oferta laboral, por deseos de superación profesional, o sea, realmente que eso sea lo que te lleve a eso, ¿no? A los cambios. La motivación. Así es. Y pues bueno, definitivamente, como te comento, no es recomendable en la primera entrevista, pues preguntar lo que son las pretensiones, ahondar en esta parte, dar la pauta al reclutador, quien sea la persona que te conduzca a darte la información. Incluso en el CV es mejor no ponerlo. No. El sueldo. A menos que la persona, que el reclutador te pida ese dato, es cuando podemos darlo. Obviamente poniendo a lo mejor un margen de la cantidad que puedes solicitar, ¿no? Puedes poner un margen, ¿no? Claro. Exacto. También preguntamos, háblame de algún momento en tu vida laboral que hayas cometido un error o que haya pasado algo complicado. ¿Esto por qué preguntamos? Para saber de qué manera
lo afrontaste, porque cualquier persona puede cometer un error, pero ¿cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo resolviste? Entonces, por eso es que realizamos ese tipo de preguntas, ¿no? Y buscamos que sean ejemplos reales, algo que realmente te haya pasado, para que te conozca un poquito más el reclutador, ¿no? Y cómo solucionan los problemas también. Así es, definitivamente. Creo que la pregunta más importante de la entrevista, ¿no? O no sé cómo la considera usted, es ¿por qué se debe contratar a ese candidato y no a los demás? Así es. ¿Por qué tienes que ser tú el idóneo? ¿Sí? Y es donde nos tenemos que vender realmente y decir objetivamente, por eso se pide investigar a la empresa, ¿no? Claro. Decir, bueno, ustedes están buscando incrementar a lo mejor un nivel de venta al 80% y yo me considero la persona adecuada porque según mi experiencia he trabajado y tengo expertise y les garantizo que van a tener el resultado que ustedes están esperando. Es venderte en este punto. Poder formular cómo venderte. Así es. Muy importante todo lo que nos ha mencionado, licenciada. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a proyectar una cápsula con los tips más relevantes para poder acudir a una entrevista de trabajo con éxito? Hola, ¿qué tal? En esta nueva cápsula te daremos a conocer una serie de tips para el momento de una entrevista de trabajo. Recuerda tener listo tu currículum vitae. Imprime 2 juegos de preferencia y colócalos en una carpeta. Es muy importante que reúnas los documentos de relevancia que te pudieran solicitar, como el acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de estudios, así como el comprobante domiciliario. Como siguiente punto, te recomendamos que prepares días antes el tipo de vestimenta que llevarás a la entrevista. Esta debe ser acorde al horario de la cita. Elige los tonos que te van mejor, ya sea de mañana o de tarde. Investigar acerca de la empresa donde será la entrevista te ayudará a tener información sobre ella, como la ubicación, la misión, visión y valores de la misma. Nunca olvides que familiarizarte con el perfil de la vacante para la cual te quieres postular reforzará tus respuestas al momento de la entrevista. Calcula y prevé el tiempo que te tomará llegar al destino. Mide la distancia de tu casa a la empresa. Si vas en camión, calcula cuánto tiempo te tomaría el recorrido y si vas en vehículo propio, lo mismo. La puntualidad es muy importante en una entrevista de trabajo, considerando que lo adecuado es llegar 15 minutos antes de la cita. Es muy importante sentirse cómodos y seguros, puesto que proyectar esa imagen a la persona que nos está entrevistando logrará que nuestro discurso demuestre seguridad y confianza. Debes mantener el celular apagado o en silencio para evitar que sea una distracción durante la entrevista. Cuida siempre el lenguaje verbal, así como también el no verbal, pues ambos describen muy bien cada personalidad. Hay que cuidar los gestos, la actitud que se demuestra cuando uno habla, las posiciones que se adoptan con los brazos o con las piernas, etc. Todo esto puede demostrar interés o desinterés en la entrevista y en un discurso. Mucho cuidado con este detalle. Otro punto no menos importante es la despedida al término de la entrevista. Despedirse del reclutador con educación demuestra la formalidad de nuestra persona, así como agradecer por el tiempo brindado durante la sesión. Para demostrar interés sobre cómo nos fue en la entrevista, puedes hacer una simple llamada para preguntar por el proceso. Si no quedaste contratado en esa entrevista, no te desanimes. Puedes tratar de analizar los aspectos positivos y negativos que hayas demostrado, o incluso anotarlos para buscar mejorar esos aspectos en futuras entrevistas. Veamos la entrevista como un proceso de mejora, aprendizaje y crecimiento profesional.
por el que todos debemos pasar en algún momento de nuestra vida. Somos el Servicio Nacional de Empleo Yucatán y si tienes alguna duda o comentario, no olvides escribirnos al correo empleos@yucatan.gov.mx. Te invitamos a que pongas en práctica las herramientas aquí presentadas para sobresalir en una entrevista de trabajo, ya que estamos seguros que te ayudará en el camino hacia el éxito. Hasta la próxima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¿Qué le pareció la cápsula, licenciada? Muy interesante. Tocan todos los puntos y los tips más importantes de una entrevista laboral. Ahora vamos a darle la información de qué hacer y qué no hacer en una entrevista. ¿Qué sí debemos hacer? Sentarse de frente al entrevistador. Pon atención a las preguntas. Dirige la mirada al entrevistador. Coloca tus manos sobre tus piernas. Cierra tus piernas. Asienta con la cabeza. Hablar correctamente. Ahora, ¿qué no debemos hacer en una entrevista? Dar la espalda o sentarse de lado. No prestar atención. Mirada vaga. Sentarse encorvado. Colocar las manos sobre el escritorio o a los costados o en su posición de manos cerradas. Piernas abiertas. No seguir la entrevista y hablar con malas palabras. ¿Qué otros consejos nos podría dar después de la entrevista, licenciada? Bueno, hay que despedirnos amablemente y expresar nuestro interés por la vacante. También es válido preguntar cuándo es el momento apropiado para realizar una llamada y preguntar cómo va su proceso de entrevista, ¿sí? Si la vacante sigue disponible o ya fue cubierta, ¿sí? También es válido enviar un correo para despedirse, ¿no? Y eso pues ayuda más y abona puntos a tu proceso. Así es, el mismo día, ¿no? Sería bueno enviar el Claro, correo. después de la entrevista. Diciendo, siempre la cordialidad habla muy bien de uno. Definitivamente, así es. Agradecemos a la licenciada Cintia Camas por su presencia para fortalecer este tema y a ti por acompañarnos de manera virtual. Recuerda que somos el Servicio Nacional de Empleo Yucatán y si tienes alguna duda o comentario, no olvides escribirnos al correo empleos@yucatan.gov.mx y te invitamos a que pongas en práctica las herramientas aquí presentadas para sobresalir en una entrevista de trabajo, ya que estamos seguros que te ayudará en el camino hacia el éxito. Ahora estás preparado para brillar en tu siguiente entrevista laboral. ¡Hasta la próxima! Hola, soy Miguel Garrido y formo parte del equipo de Consejería en Reclutamiento del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. En este espacio voy a platicarte una de las acciones que realizamos en tu beneficio. Se trata de la concertación empresarial, que tiene el objetivo de captar las vacantes que las empresas tienen y así apoyarles en su proceso de selección de personal. Se realiza de dos maneras. La primera es la presencial y se da cuando el concertador visita a la empresa para ofrecer nuestros servicios. En esta forma, si la empresa cuenta con vacantes que requiera cubrir, se le brinda el apoyo para perfilar él o los puestos. Y así se determina exactamente lo que la empresa necesita cubrir, así como los beneficios que ofrece para el trabajador. Si la empresa ya cuenta con un perfil, se realiza a detalle entre el concertador y el representante de recursos humanos para asegurar que se cuente con la información completa y adecuada. La segunda forma de concertación es a distancia, vía telefónica, por plataformas de video o por medio de correo electrónico. El proceso es similar al anterior, por lo que el perfilamiento del puesto es el aspecto determinante en esta etapa. Una vez que contamos con la información, se registra la vacante en nuestro sistema y los consejeros de empleo entran en acción. Para entender bien el proceso, te explicaré de manera breve cómo funciona el área de bolsa de trabajo. Cuando un buscador de empleo llega con nosotros, es atendido por un consejero de empleo,
quien le ayudará a identificar su perfil laboral de acuerdo a conocimientos, habilidades, intereses, preparación formal y experiencia laboral. De manera que cuando ya tenemos la vacante y el perfil del buscador de empleo en el sistema, el consejero de empleo comienza una preselección para hacer una vinculación entre el perfil de la vacante y el del candidato, logrando de esta forma aumentar la posibilidad de una contratación exitosa. De igual manera, creamos espacios de difusión a través de redes sociales. Esto con el fin de acercarnos directamente con la ciudadanía interesada en ocupar alguna vacante de las que el Servicio Nacional de Empleo Yucatán ofrece. Pero nuestro trabajo no termina ahí. Una vez que enviamos candidatos para una vacante, les proporcionamos seguimiento para saber si el puesto ya se cubrió y así detener la preselección de personal o, en su caso, si no se ha cubierto, continuar con el proceso. En este punto podemos hacer una valoración del perfil y, de ser necesario, modificarlo para tener éxito en la contratación. Cabe señalar que nuestra labor principal no es la contratación, sino apoyar en la preselección, pues cada empresa tiene sus propios procesos de selección, entrevistas, exámenes y es responsable de la contratación final. Una de las acciones que más promovemos son las ferias de empleo. Estas se realizan en dos modalidades. La presencial, que es la forma tradicional en un local, con stands, mesas y sillas, y en las que las empresas participantes ofertan las vacantes que tienen disponibles. La otra modalidad es la virtual. En esta se sigue la misma dinámica que la presencial, pero a través de una plataforma digital. En ambos casos, los gastos de logística, promoción, mobiliario, local o plataforma corren por cuenta del Servicio Nacional de Empleo Yucatán, pues todos nuestros servicios son completamente gratuitos. Las ferias de empleo representan una gran oportunidad, tanto para las empresas como para los buscadores de empleo, ya que pueden interactuar y platicar de las necesidades y expectativas de cada uno, y de existir interés, se agenda una cita para iniciar el proceso de selección, al cual, como ya hemos visto, se le da un seguimiento para asegurar la cobertura de la vacante. De manera que si tienes una empresa y necesitas realizar un reclutamiento, no lo dudes, acércate con nosotros que estamos esperando para apoyarte. Hola, ¿qué tal? Soy Lizeth Pacheco Sosa, responsable del programa Abriendo Espacios. Aprovecho esta oportunidad para hablarte de esta importante estrategia del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. Esta estrategia tiene la finalidad de apoyar a los grupos vulnerables en su inserción a un empleo formal y opera a través de dos modalidades. Modalidad 1, atención personalizada y la creación de un perfil laboral con el apoyo del Centro de Evaluación y Habilidades Valpar. Esto para obtener un perfil laboral completo que permita una mejor y más duradera inserción en el trabajo. Modalidad 2. Orientación a las empresas respecto a los beneficios fiscales, como la deducción del 100% de los gastos que un empresario realice al hacer modificaciones de accesibilidad en las instalaciones de la empresa. De igual manera, si se contrata a personas con discapacidad motriz que utilicen sillas de ruedas o con discapacidad visual o auditiva, se podrá deducir de sus ingresos el porcentaje correspondiente al impuesto sobre la renta. Otro de los beneficios son los distintivos como la insignia Yucatán Incluyente, que otorga el Servicio Nacional de Empleo Yucatán, cuyo objetivo es reconocer a los centros de trabajo que faciliten prácticas laborales basadas en la inclusión, desarrollo y no discriminación de personas con discapacidad y adultos mayores, y que tiene, entre otros beneficios, el descuento en el impuesto predial para micro, pequeñas y medianas empresas, que van de un 10 a un 15% de descuento dependiendo del número de empleados con discapacidad o adultos mayores que contraten, así como el acceso a la red de vinculación laboral, quien es el organismo creado para promover la sinergia entre instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y empresas, con el fin de generar acciones que mejoren la empleabilidad. Para más información, comunícate a nuestras oficinas al número 611-8760, extensión 43570. Únete y forma parte de la reactivación económica en el Estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.